Bueno, lo primero es agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología por el espacio que nos están brindando para hacer esta charla. Como dijo un amigo mío y también un gran mentor que está acá, los párpados es el primer eslabón del trauma ocular. Lo dijo el doctor Ocampo. Es importante saber el manejo. Una de esas no como especialista, no como cirujano reconstructivo, sino que es muy importante saber manejar tanto heridas palpebrales, de párpado, de vías lagrimales, porque obviamente le podemos cambiar la vida a una persona, tanto estéticamente como funcionalmente. Y por lo anterior, bueno, como les dije, para mí es un honor poder presentar a todos estos conferencistas. En primer lugar, nuestra conferencista, la doctora Rosa Balcells, es una gran cirujana. Tengo la suerte ya de conocerla varios años, hemos podido trabajar juntos. Es miembro activo del directorio de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Es oftalmóloga especialista en órbita y oculoplástica. Trabaja actualmente como especialista en el Centro de la Visión y la Unidad de Trauma Ocular de Santiago de Chile, del Hospital Salvador. Completó sus estudios de pre y posgrado en la Universidad de Chile y luego se trasladó a Cincinnati, Estados Unidos, para hacer un fellowship de 2 años. Nada, agradecer nuevamente su presencia y también quiero dejar también presentado a los moderadores de este módulo. Voy a partir por un profesor mío que la verdad yo le tengo un cariño enorme. Él me enseñó algo que yo creo que lo van a nombrar, que cuando hay una herida palpebral nunca se tiene que pensar que hay tejido perdido. Estoy hablando del doctor Pedro Muro, oculoplástico, que hizo su pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente trabaja en el Departamento de Oculoplástica del Instituto Nacional de Oftalmología en Lima, Perú. En tercer lugar, tenemos a la doctora Arce, Jimena Arce, oftalmóloga especialista en oculoplástica del Hospital para Evitar la Ceguera en México, expresidente de la Sociedad Boliviana de Oftalmología y la Sociedad Paceña de Oftalmología, presidente de la Sociedad Boliviana de Oculoplástica, Órbita y Vía Lagrimal, y vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos del capítulo de Bolivia. Bueno, bienvenida, doctora, muchas gracias por también haber aceptado la invitación. Y por último, quiero invitar y quiero agradecer también a la doctora Tania Chaparro, oftalmóloga, subespecialista en cirugía plástica en la Fundación Oftalmológica Santander, Foscal, en Bucaramanga, Colombia. Realizó un observership internacional en órbita oculoplástica estética facial avanzada y actualmente es instructora de fellowship en cirugía plástica ocular en Foscal y su práctica privada se dedica a la cirugía estética de párpado y ceja en Bucaramanga. Bueno, nada, tremendo grupo de especialistas y bueno, le dejo la palabra a la doctora Rosa Balcells para que nos dé su presentación. Muchísimas gracias por la presentación, Felipe. Bueno, y sobre todo gracias a todos por la audiencia. En la noche, ya cansados, me imagino que la mayoría, o si no todos, ya están full trabajando presencial, así que se agradece muchísimo la audiencia y también un agradecimiento enorme a todos estos colegas oculoplásticos que me acompañan de Perú, de Colombia y de Bolivia. Así que nada, para no atrasarnos, voy a ir comenzando con mi presentación. Avísenme por favor si se ve la pantalla bien. Sí, Rosa, se ve perfecto. Okay, perfecto. Bueno, la verdad es que la presentación que les voy a hacer hoy día es de manejo de heridas complejas perioculares y tiene que ver no tanto quizás con el enfrentamiento primario, sino cómo podemos acompañar a nuestros pacientes en todo el proceso de cicatrización para obtener los mejores resultados posibles después de que hemos tenido un trauma. Como dijo Felipe, yo trabajo en la unidad de trauma ocular, que es un lugar que concentra muchísimo trauma periocular y ocular del país, por lo tanto tenemos casos que son bastante complejos y probablemente a todos en nuestros países nos pasa que muchas veces además esos casos no llegan en forma primaria a nosotros, sino que un poquito más tardío, o los párpados quedan para unas etapas secundarias de reconstrucción cuando tenemos lesiones graves de globo ocular que de repente tienen que ser tratadas en forma más urgente. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes y cómo vamos a manejar heridas complejas
y puede ir influyendo en las distintas etapas de cicatrización. Para eso les voy a hacer un pequeño recuerdo del proceso de cicatrización. Hay una fase inicial, ¿cierto? Que es la fase, bueno, de coágulo e inflamatoria, que son del día 0 al 5, donde se va a formar el coágulo de fibrina, la liberación de sustancias vasoactivas, y hay un aumento de la permeabilidad vascular con un engrosamiento de la epidermis, básicamente por el edema, el aumento de líquido. Luego viene la fase de granulación, que parte más o menos en el día 6, que va a durar, es la segunda semana completa, donde va a haber una proliferación de fibroblastos y empieza a formarse la matriz de colágeno capilar. Ya se empieza a producir colágeno tipo 3 por estos fibroblastos, que primero se van a depositar en una especie de cross-linking y que luego se van reorganizando en ramilletes, ¿ya? Después viene la fase de diferenciación o maduración, que es la fase más prolongada o más tardía, y que puede durar hasta un año, y donde básicamente lo que se sucede es que se va reorganizando este colágeno, se transforma y desaparece el colágeno tipo 3, se cambia por colágeno tipo 1 y se reorganiza, y es donde la cicatriz a adquirir sus características más definitivas. Y disminuye la vascularización, y es donde las cicatrices dejan de estar tan rosadas, ¿cierto? Y se van poniendo más pálidas. Y aquí un esquemita así general para acordarnos un poco. Aquí la primera fase de hemostasis, donde se forma el coágulo de fibrina, luego vienen todas las células inflamatorias, y esto pasaba todo en la primera semana, luego la proliferación en la segunda semana, y por último la remodelación, que es la que dura hasta el año, donde se van reorganizando estas fibras de colágeno hasta lograr la estructura habitual que tienen las cicatrices, que si bien no es la misma estructura de colágeno o malla de colágeno de una piel normal, sí generan suficiente malla para generar la tensión que necesita la piel para el funcionamiento. Y dentro del proceso de cicatrización tenemos a veces problemas con cicatrices que no se nos van a formar adecuadamente, que son las cicatrices hipertróficas, que generalmente es un cicatrizado anormal por proliferación excesiva de fibroblastos o depósito excesivo de la matriz extracelular, con pérdida de los mecanismos de regulación de la formación de cicatriz, ya sea por factores genéticos. Hay una pérdida entre el balance de la producción de colágeno y la degradación, y los fibroblastos también se diferencian a miofibroblastos y se sobreexpresan las fibras de colágeno, y por lo tanto crecen estas cicatrices, y esto se ha visto y se ha estudiado que está mediado por esta interleuquina C y estos factores de crecimiento. Entonces, aquí una foto un poco para clasificar los tipos de cicatrizaciones. Tenemos la primera que se ve ahí en la foto, que es la contractural, que es como la típica cicatrización donde hay una pérdida del tejido, como por ejemplo en las quemaduras, y se producen estas cicatrices que son que si bien no son muy solevantadas, son muy retráctiles, ¿cierto? Y bastante amplias. Después tenemos una cicatriz, la segunda, que es una cicatriz que está ensanchada en el fondo, y se ve un poquito levantada y ensanchada. Luego tenemos cicatrices simplemente hipertróficas, como la tercera, donde se ve un engrosamiento de la cicatriz sin este ensanchamiento propiamente tal como la primera. Después esa manito que se ve ahí con un queloide pequeño, luego queloides más grandes, y por último las cicatrices atróficas, que en este caso el mejor ejemplo son estas cicatrices de acné, pero que también pueden estar presentes en nuestros casos. Entonces, todos estos tipos de cicatrizaciones son cicatrizaciones anormales, que se dan o bien por una alteración de los mecanismos de regulación genético, o porque la forma en que se produjo la herida, la lesión, y la tensión que se produjo sobre la herida produce alteraciones en la cicatrización. Entonces, ¿cómo vamos a influir nosotros en que la cicatrización sea la adecuada y por lo tanto que los párpados o el tejido periocular tenga tanto un aspecto estético adecuado como funcional? La primera cosa en donde nosotros podemos influir es en el diseño de la herida. Y por supuesto en el trauma no siempre nosotros elegimos el diseño de la herida, pero es importante conocer este esquema. Esto yo lo saqué de un libro de Baker, pero es un esquema que es bastante conocido en la cirugía reconstructiva y plástica, donde habla sobre cómo van las líneas de mayor extensibilidad y las RSTL que dice ahí, son las siglas en inglés para Relaxed Skin Tension Lines, que son las líneas como normalmente está estructurado el colágeno y la fibra, que van a permitir que haya un sentido, una orientación en la piel que va a tener
menor tensión o mayor elasticidad, y por lo tanto cuando las cicatrices, por suerte o porque nosotros tenemos que diseñar una cicatriz, siguen esas líneas, tenemos menor riesgo de tensión y por lo tanto menor riesgo de que las cicatrices sean, se distiendan o sean más notorias o hipertróficas. Y aquí, de nuevo, como un esquema pequeñito donde muestra cómo la mayor extensibilidad que está en el eje de las líneas de Relaxed Skin Tension Lines va a permitir que las cicatrices en ese eje tengan mucha menor tensión. Y el esquema que les mostraba al principio, uno ve como en los párpados esas líneas de menor tensión generalmente van relacionadas con el mismo sentido del músculo orbicular, más o menos como para acordarse, ¿no? Ya en las mejillas, y se relaciona mucho con las arrugas que nos van saliendo en la cara cuando estamos mayores, que es donde en el fondo de alguna manera se van formando los pliegues por exceso, ¿cierto?, de piel. Entonces, uno puede ver que cuando tenemos suerte, en casos como este, donde uno tiene una lesión palpebral muy, muy significativa, muy grande, sin embargo, por suerte en este caso siguió las líneas de menor tensión, uno puede ver que la cicatriz o la herida es bastante grande, es bastante llamativa, sin embargo la cicatrización es bastante buena, sin que nosotros tengamos que hacer grandes cosas para que esta cicatriz sea adecuada, ya que el simple hecho de que estén estas líneas de menor tensión va a permitir que la cicatriz sea más benigna de alguna manera y se note poco. ¿Ya? Para eso, la mejor forma de influir es cómo nosotros enfrentamos nuestra reconstrucción inicial. Y cuando tenemos pacientes con lesiones importantes, como este paciente, esta foto que vemos aquí, donde hay una pérdida de la lamela posterior en una porción menor, y se alcanza a ver ahí parte como del tarso y un poco quizás del músculo sobre el tarso hacia el canto lateral, pero una pérdida de la lamela anterior mucho mayor, o sea, hay una pérdida importante de la piel del párpado. Uno tiene que lograr reconstruir y llevar a esas líneas de menor tensión que yo les mostraba, las cicatrices, para que tener tanto una buena función como una buena estética. Y ahí vemos cómo uno logra cerrar este párpado con una rotación, un colgajo que uno rota la piel, manteniendo esas líneas, y esto es como una especie de colgajo de Tencel, ¿cierto? Donde al uno extenderse hacia el lateral, respetando estas líneas de menor tensión, va a tener una cicatriz que va a ser bastante bien disimulada. Y ahí vemos el paciente a la semana y se fijan lo poco que se va notando ya la cicatriz y cómo la funcionalidad del párpado se mantiene bastante bien a pesar de ser un paciente joven que había tenido una pérdida importante de tejido. Pero a veces la reconstrucción inicial, incluso cuando uno la quiera diseñar, cuando uno la puede diseñar, como cuando lo hacemos con las resecciones, por ejemplo, de tumores, no es suficiente. Y hay una pérdida de tejido importante que es difícil de reponer. Y como en estos casos, por ejemplo, donde aquí hay una abrasión profunda con una pérdida importante de toda la dermis más gran parte del epidermis. Entonces, ¿cómo cerramos esto? Tenemos que ampliar, hacer una resección más grande, cerrar, poner injertos, puede ser una alternativa, pero ahí ya es más complejo, porque ya nosotros no estamos influyendo en el diseño de la herida y tenemos esta gran lesión. Entonces, ¿cómo vamos a interferir en el proceso de cicatrización cuando sabemos, especialmente en el trauma, que las heridas no nos van a jugar a favor y que no necesariamente va a tener una cicatrización adecuada? Entonces, hay muchos pasos y muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para ir influyendo en esta cicatrización. Y esto es un tema que a mí me encanta y lo trabajo harto con los dermatólogos y con otros especialistas y otros colegas, donde uno ve cómo puede ir influyendo y mejorando el proceso de cicatrización, que para efecto de los párpados es súper importante porque todos sabemos que el tejido es limitado y es muy difícil reemplazarlo. Entonces, el uso de inmunomoduladores es una buena herramienta, láser nos puede servir también, microneedling, ya les voy a ir hablando de cada una de estas cosas un poquito, el PRP, plasma rico en plaquetas, todos los sistemas mecánicos, compresión, masaje, las reoperaciones, que también muchas veces son necesarias en nuestros pacientes, y el tiempo. La verdad es que en la cicatrización el tiempo es un buen aliado. A veces es difícil convencer a los pacientes de que hay que esperar, pero el tiempo va a también ayudarnos a que las cicatrices se suelten y que las reconstrucciones, las reoperaciones sean mejores. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para reoperar? La verdad es que en el trauma el mejor momento para reoperar va a depender de la urgencia del paciente. Lo ideal, por lo que les conté de las etapas de la cicatrización, es esperar ojalá 3 meses, ideal para mí 6 meses. Sin embargo, evidentemente va a depender de
la realidad individual de cada paciente, si el ojo está bien cubierto, está protegido o no, uno se puede dar el lujo de esperar o no hacer una reoperación. Y esto se los cuento porque a mí me llegan, y probablemente ustedes también, pacientes que han sido suturados, por ejemplo, en servicios de urgencia rurales o por médicos generales, o que han llegado con cicatrización por segunda intención porque se han tardado en llegar, y ahí uno se enfrenta al paciente y dice, ¿qué hago? Lo opero inmediatamente, lleva 3 semanas de operar, está cicatrizando recién, espero, o lleva 1 mes y medio y está todo retraído. Va a depender, por supuesto, de qué tan protegido esté el ojo. Y pacientes, por ejemplo, como este, que es un paciente que tuvo una fractura de órbita y fue operado por un equipo de maxilofacial y hizo una retracción conjuntival importante, con un entropio cicatricial importante, con una córnea que está sufriendo. Entonces, claro, casos como este no son los casos ideales para hacerlos esperar. Aquí no nos queda más que entrar a reoperar, a pesar de que cuando uno interviene una cicatriz que está en el proceso recién de remodelación, perdón, tiene alto riesgo de que se produzca una retracción nuevamente, pero estamos claros todos, me imagino aquí, que no vamos a seguir esperando, y este es el resultado final, y si ustedes ven, no es el resultado más maravilloso, pero por lo menos el paciente no está con una retracción y tiene un margen palpebral adecuado. Probablemente una vez que ya su cicatrización se haya completado, si es que sigue con esa pequeña muesca, uno podría replantearse la reoperación. En el caso de él no fue necesario, y ahí ven ya después de 6 meses cómo tiene un contorno bastante adecuado para el trauma que tenía y no requirió nueva cirugía. Pero en principio, si uno puede, yo prefiero esperar y no tener que reoperar inmediatamente. ¿Qué pasa cuando estamos esperando? ¿Qué pasa cuando estamos viendo a este paciente y decimos, sabes que no lo operemos todavía porque el ojo está bien protegido, pero ¿qué hacemos con él? ¿Cómo vamos a permitir que se produzca esta retracción indefinidamente hasta que la cicatriz deje de remodelarse? Entonces, esta es la técnica que yo más utilizo y la que más me gusta. Yo creo que son técnicas fáciles de usar y que tienen unos resultados increíbles. El tratamiento con inmunomoduladores, tanto para el resultado funcional como cosmético, el uso de inmunomoduladores se basa en reducir la población de fibroblastos y por lo tanto la síntesis de colágeno. Por lo tanto, pensando en eso y en las etapas de cicatrización, evidentemente el mejor momento teórico para usarlo sería cuando tenemos esta migración de fibroblastos, que es a partir de la 2ª semana, ¿ya? Entonces, el de los inmunomoduladores, el que yo más utilizo, y ya les voy a contar por qué, es el 5-fluoracilo. En términos generales, yo sé que varios de aquí deben estar muy familiarizados con él, pero es una droga antimitótica que se utiliza mucho para el cáncer de colon y que en oftalmología se popularizó muchísimo para el uso de las trabeculectomías, ¿cierto? Y también para el uso del pterigion, y básicamente lo que hace esta droga es inhibir una enzima que es la timidato sintetasa, bloqueando la replicación del DNA, y a través de eso en el fondo va a disminuir la población de fibroblastos, donde hay una replicación activa, muy activa del DNA en la etapa de cicatrización, y por lo tanto va a inhibir la síntesis de colágeno. Entonces, en Chile, yo creo que en el mundo, me parece que es la única presentación que tiene, viene en una concentración de 50 miligramos por ml, ya diluido en frascos de 10, en nuestro caso de 10 ml, ¿ya? Y lo que yo hago es que bloqueo al paciente con lidocaína al 2%, porque las cicatrices pueden ser dolorosas, sobre todo si la infiltración la hago después de la 3ª o 4ª semana. Yo pienso que las primeras semana y media, 2 semanas, todavía hay una hipoestesia importante en la zona y uno podría intentar infiltrarlo sin lidocaína, pero a veces puede ser bien doloroso. Y después de que bloqueo un poquito con lidocaína, hago una inyección directa. Como yo trabajo con heridas perioculares, que por mucho que las cicatrices sean grandes, el espacio no es mayor, en general yo en promedio utilizo 0,2 ml cuando inyecto. Entonces, por lo tanto, ahí uno puede sacar la concentración o los miligramos que estamos utilizando. Y en algunas ocasiones, cuando quiero distender, además, puedo usarla mezclada con ácido hialurónico, que me sirve como un distensor del tejido, como un expansor del tejido, y la uso en conjunto. Y el protocolo en general que yo uso para el 5-fluoracilo es que lo inyecto y lo repito a las 2 semanas. Y voy evaluando cómo va evolucionando el paciente.
Y las ventajas y la razón por la que yo lo uso más que otros inmunomoduladores es porque, primero, no produce atrofia cutánea. La verdad es que la atrofia que produce, por ejemplo, los corticoides, es una atrofia que se ve mucho más, que está más orientada al celular subcutáneo. Como los párpados no tienen celular subcutáneo, en el área palpebral la atrofia no es tan frecuente. Sin embargo, sí se produce hipopigmentación y por lo tanto, en el caso del 5-fluoracilo es mejor, especialmente para los pacientes con Fitzpatrick de 3 para adelante, que en muchos de nuestros países no son tan infrecuentes, ¿no? Y una cosa interesante del 5-fluoracilo es que actúa solo sobre las células metabólicamente activas, por lo tanto, teóricamente habría menos riesgo de actuar sobre aquellas células que no están tan activas, y el gran temor que tenemos nosotros con los inmunomoduladores en las cicatrices es que inhiban a tal manera la cicatrización que terminemos con escaras, con heridas o con cicatrices que no cierran. Entonces, en ese sentido, teóricamente el 5-fluoracilo tiene menos riesgo de producir eso. Bueno, y tiene otras cosas, por ejemplo, no nos va a subir la presión del ojo, que sí se ha descrito que en la inyección con triamcinolona, por ejemplo, en zonas muy cercanas a la conjuntiva, podrían afectar directamente también el globo ocular. Las desventajas, hay gente que dice que es menos efectivo que la triamcinolona y bueno, tiene contraindicaciones, como esta es una droga antimitótica, está contraindicado en anemia, leucopenia, en embarazo, en aplasia medular y en infecciones, como todos los inmunomoduladores. ¿Ya? Los efectos adversos en general son localizados. Nosotros el volumen que estamos inyectando, los miligramos, son muy pocos, por lo tanto es raro que vayamos a tener efectos sistémicos. Podemos tener un poquito de irritación en la zona, va a haber eritema en la infiltración. Y bueno, lo que les decía, el gran temor de los inmunomoduladores es que se produzcan úlceras o que se inhiba demasiado intensamente la cicatrización. Y para ello hay que ser cauteloso en la cantidad que vamos a infiltrar. ¿Ya? La triamcinolona bueno, en nuestro caso el Kenalog como marca, como les decía, es muy útil, pero va a producir más atrofia en los tejidos, va a producir precipitados, no sé si a alguno le ha sucedido, incluso cuando uno los infiltra para chalacio, ¿no? Eso que de repente quedan estos granitos como granitos de arroz precipitados de cristales de triamcinolona que se van a reabsorber con el tiempo, pero que puede pasar hartos meses antes de que se reabsorba. Es un poquito más difícil de inyectar por la forma en cristales que tiene, porque se tapa un poco la aguja, requiere una aguja de repente de calibres un poquito más grande. Tiene una gran ventaja que es que se puede usar en conjunto con el 5-fluoracilo si uno quiere ser más agresivo con la fibrosis, especialmente para los queloides y esas cosas. Y lo que sí se piensa es que tiene un rol en etapas más precoces, porque como influiría en la etapa inflamatoria, uno piensa, sobre todo en cicatrices o heridas, que uno sabe que van a ser muy retráctiles, podríamos infiltrarlas muy precozmente. Incluso en el minuto de estar cerrando la herida, podríamos infiltrarlo con corticoides, en nuestro caso triamcinolona es el que usamos. ¿Ya? Después están los métodos mecánicos. Está la compresión, que son las bandas de silicona, máscaras de acrílico, cuando las heridas están sobre superficie ósea que es factible de comprimir con una máscara, y los masajes con ungüento cicatrizante. Entonces aquí les voy a mostrar algunos casos con el uso de inmunomoduladores. Y este es un paciente que después de operado de un trauma ocular severo, con una pérdida globo ocular y visceración, ustedes ven como al cerrar le tiene un poquito de lagoftalmo y hay un pequeño pic en el contorno del párpado. Es un paciente bastante moreno, ¿no? Entonces al que se decidió hacer métodos mecánicos e infiltrar 5-fluoracilo. Y ustedes ven, después de 45 días de operado, como ya la cicatriz va soltando, el pic se nota menos y el lagoftalmo también es menor, ahí lo ven cuando va cerrando el ojo. ¿Ya? Y después de 2 meses de postoperado, ustedes ven cómo esa cicatriz que no requirió ser reintervenida, mejoró completamente el contorno, perdió esa tracción que tiene y mejoró también bastante el aspecto de la cicatriz. Entonces, efectivamente, aquí hay una pregunta a hacerse, si es que el tiempo no hubiera dado el mismo resultado. Yo pienso que probablemente, quizás a largo plazo, quizás en este caso no es un caso tan notorio, les voy a ir mostrando otros casos, pero claramente aquí nos ayuda a mejorar bastante el aspecto, y aquí ya ven al paciente con su prótesis y con un contorno de párpado bastante bueno y una cicatriz en el párpado inferior que ya prácticamente no se nota. Este es otro paciente
al cual no se le hizo la evisceración y tuvo una tisis, pero usted ve la gran retracción que tiene en el párpado superior, la herida bien, o sea, la cicatriz bien inflamada, bien retráctil. Entonces, ustedes ven cómo 30 días después del postoperado, yo les dije, los inyectamos a las 2 semanas, o sea, 2 semanas por primera inyección. ¿Ya? Y después, estos son 2 semanas por segunda inyección. Y ustedes ven cómo mejora en forma muy, muy sustancial tanto la coloración de la cicatriz como la retracción. Él todavía tiene una brida y a nivel del pliegue, pero ha mejorado muchísimo en el fondo el aspecto de su cicatriz. Aquí hay un pequeño estudio que hicimos nosotros donde se hizo un seguimiento por 74 días de los pacientes y en todos los casos todos los casos infiltrados, se logró disminuir la retracción de las cicatrices, disminuyó el lago oftalmo, que era los casos que estábamos estudiando, y también se observó una mejoría importante en la calidad y el aspecto de las cicatrices, que estaban menos eritematosas y más planas. Y los pacientes subjetivamente también percibieron una mejoría en la elasticidad y en el aspecto de las cicatrices. Entonces, el uso de inmunomoduladores yo pienso que tiene un rol importante en mejorar el resultado final de la cicatriz, así como controlar el proceso cicatricial y como les decía inicialmente, el 5-fluoracilo es de mi elección, tanto por la pigmentación como porque me parece a mí que tiene menos efectos adversos locales. Y aquí les voy a mostrar otros casos. Este es un paciente que nos llegó ya con una cicatriz muy importante, ahí en el párpado inferior y a nivel facial. Y después del uso de inmunomoduladores, 2 sesiones cada 2 semanas, este paciente además es un paciente con una cicatriz que ya en una etapa tardía. Sin embargo, ustedes ven la gran mejoría, tanto en el labio como en la mejilla, al infiltrar 5-fluoracilo. En estos casos, por ejemplo, que no era el párpado, no era el gran problema, era más la cara, insisto en que el 5-fluoracilo es menos riesgoso porque, claro, al infiltrar en la mejilla efectivamente se puede producir una atrofia importante del celular subcutáneo y entonces habría un hundimiento de la cicatriz, de la zona de la cicatriz. Este es otro paciente, como les decía, muchos llegan suturados de servicios de urgencia rurales y llegan tardíamente y este paciente llegó con una sutura transfixiante completa, ¿cierto? Una herida palpebral con esa gran retracción, pero ya se cicatrizado. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos inmediatamente o intentamos con inmunomoduladores? Y hay un close-up un poquito más cercano para ver cómo está esa cicatriz. Y después del uso de inmunomoduladores, uno tiene una cicatriz mucho más lineal. No se puede palpar a través de la pantalla, pero van a tener que creerme que es mucho más elástica y que por lo tanto nos permite una reoperación mucho más sencilla y que va a tener después una rehabilitación mucho mejor. Aquí es otro paciente, este paciente no se hizo sutura, él tuvo una laceración palpebral lateral, llegó con una cicatrización por segunda intención con esa retracción que se puede ver mejor ahí en la foto en lateral. Y también dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo recuperamos inmediatamente o probamos con inmunomoduladores? Y ahí van la foto después del uso de inmunomoduladores, cómo va mejorando la retracción hasta el punto que el paciente ya no requiere de ninguna cirugía. No le estoy diciendo que esto sustituye las cirugías y la reoperación, pero en el fondo mejora muchísimo la calidad de la cicatriz, el aspecto de la piel y por lo tanto nos ayuda si es que la reoperación no requiere ser inminente. ¿Ya? Y hay a veces que los pacientes requieren más que una sola cosa. Todos estos casos que yo les mostré eran casos en donde solo utilizamos un inmunomodulador. Pero a veces hay casos como este es un paciente que tuvo una herida de bala, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, tuvo una pérdida de globo ocular, pero llegó tardíamente, ya cicatrizado, una vez que había salido de todo su cuadro crítico, cicatrizado así como lo ven, llegó al manejo del problema ocular y palpebral. Entonces ahí les estoy mostrando la foto en la primera cirugía donde ustedes ven que tuvo una pérdida importante de tejido y además tiene una cicatrización totalmente anormal de la porción medial de la lamela posterior, que estaba bastante mantenida, pero totalmente evertida y adherida a la piel, incluida la pérdida de tejido que había tenido. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Evidentemente, uno tiene que tratar de recuperar primero la lamela y como tenía una buena lamela posterior, nosotros logramos alinearlo y hubo que hacerle un injerto de piel para completar la lamela anterior, que era la que le estaba faltando, incluía obviamente además la evisceración. Sin embargo, él tiene esta cicatriz por pérdida de tejido que es más grande que lo que nosotros cubrimos necesariamente con el injerto. No quisimos hacer un injerto demasiado grande para que no quedara una marca.
Y ustedes van a ir viendo lo que sucede a medida que él va cicatrizando y con las inyecciones de inmunomoduladores, cómo va mejorando el aspecto de esa cicatriz. Son imágenes progresivas. Este paciente no solamente está con inmunomoduladores, también en su minuto lo dejamos con compresión, con máscara y con silicona. Y ustedes ven cómo mejora en forma muy importante el aspecto de la cicatriz, ¿ya? Este me manda sus fotos con la silicona puesta, pero ahí ya ustedes pueden ver que con la prótesis y con una cicatriz que ha mejorado en forma importante, la rehabilitación del paciente es casi total, ¿ya? Y aquí de nuevo otros ejemplos de la infiltración con 5-fluoracilo, y este es un ejemplo que a mí me gusta mostrar porque es una paciente que tuvo una abulsión del párpado superior, un accidente de tránsito con una abrasión muy importante de toda la parte lateral de la cara, más fracturas, qué sé yo. Entonces llegó con nosotros ya, así como ustedes la ven, cicatrizada en forma inicial, más una sutura de párpado superior de la abulsión que tuvo, donde se ve que hay una retracción a medial con una tosis casi completa. Entonces, ¿qué hacer de nuevo con esta paciente? Tenía una ectopía del canto lateral por la retracción, tenía esta cicatriz dura y empezamos con las infiltraciones. Empezamos a infiltrarla con 5-fluoracilo y la verdad es que mejoró bastante el aspecto. Sin embargo, seguía teniendo este engrosamiento donde tuvo esta abrasión profunda, y ahí lo que decidimos hacer es hacer un microneedling. El microneedling básicamente es un rodillo que tiene estas microagujas de titanio que hay de diferentes largos, donde lo que uno logra es pasar este rodillo produciendo micropunciones que van a generar microheridas, y estas van a estimular la reformación del colágeno, perdón, la reformación del colágeno, y además reordenar las fibras de colágeno. Entonces también es una técnica muy útil en el caso de, sobre todo de heridas difusas, donde uno no cuesta más a veces infiltrar difusamente o no tiene cómo resecar toda la cicatriz para hacer una remodelación, una reformación. Aquí hay un close-up es un poquito barbárico, pero les voy a mostrar el video. Básicamente lo que se hace es que se pone, se infiltra con lidocaína y se pasa este rodillo con bastante presión y bastante intensidad hasta que uno logra tener este rocío sanguinoliento que va saliendo de cada uno de los pinchazos, porque nos interesa llegar profundo en la cicatriz, ¿ya? Y uno dice, bueno, es como de loco porque vamos a volver a generar una abrasión. Sí, pero la gracia que tiene esto es que como esto tiene unas microagujas, vamos dejando zonas intactas de dermis y de epidermis con zonas puncionadas. Y eso nos va a permitir que haya una recuperación que sea más homogénea y más pareja. Y hay que hacerlo en todos los sentidos. Se ve peor, no duele tanto, ¿eh? Se ve peor de lo que es. Y ahí vemos inmediatamente después, claro, va a tener un poquito de quimosis, bastante eritema, ¿ya? Ahí le pusimos una crema cicatrizante. Y ustedes ven cómo mejora en forma muy importante la calidad de la cicatriz, la superficie de la piel. Y ahí ya la paciente también le operamos, logramos subir un poquito el párpado, mejorar un poco el canto lateral. Ahora, todo esto son procesos lentos que nosotros vamos acompañando a los pacientes en todo el proceso de cicatrización y vamos tratando de intervenir en la medida en que vamos viendo que esas cicatrices pueden ser de alguna manera remodeladas para lograr que después nuestras cirugías tengan el mejor efecto posible, tanto de rehabilitación estético como funcional. Y ahí ven un poquito más el detalle. Entonces, esa paciente uno podría mejorar aún con un poco el láser para ir disminuyendo la pigmentación rosada, pero siempre hay que acordarse que el tiempo es nuestro mejor aliado, porque también hay que dejar que los procesos se cumplan, y después de un microneedling tan intenso en una cicatriz que está eritematosa previa, va a demorar un tiempo en bajar totalmente la pigmentación. Entonces, en general, y para cerrar un poco, a mí me parece que tenemos múltiples herramientas muy eficientes para modular el proceso de cicatrización. La literatura muestra que el uso de varias técnicas en conjunto pueden tener mejor resultado que una técnica aislada,
Creo que no tenemos estudios que demuestren así. Nosotros hemos hecho algunos seguimientos, pero nos falta, ¿cierto?, hacer estudios que puedan demostrar efectivamente qué tan eficiente y eficaz pueden ser estos tratamientos. Pero creo que en todos los oftalmólogos y especialmente los oculoplásticos sabemos que una técnica depurada inicial es nuestro mejor aliado para tener que lidiar con menos cicatrices o cicatrices menos complejas posteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Una excelente presentación. Quiero abrir un poco la palabra a los expertos acá. Doctor Muro, doctora Tania. Hola, buenas noches. Rosita, felicidades, qué lindos casos que tienes. Realmente me da ganas de ir a rotar contigo en la auto. Ay, cuando quiera, lo pasaríamos increíble. Sí, vamos a planearlo. Yo no he probado el 5-fluoruracilo, pero básicamente porque aquí no llegaba. Recién me conseguí unas ampollitas en Argentina y lo voy a empezar a probar, pero tus resultados son espectaculares. Y ahí quiero hablar de lo que yo sí he usado y es la grasa, la transposición grasa. Y la verdad es que la transposición grasa me da unos resultados súper bonitos. No solo mejora la cicatriz en general, sino que rellena las cicatrices que son como hundidas, atróficas. Y claro, sabemos que aporta células madre y las células madre van a regenerar la piel. Es un poco complicado el tomar la grasa y es por eso que uno no se anima a dar ese paso, ese salto hacia la transposición grasa. Pero sí me encanta el resultado y creo que es un método más que hay que promoverlo en usar, especialmente en esas cicatrices que has mostrado que son media cara, que yo me imagino que son de amoladora, porque generalmente aquí es la amoladora la que vuela y que causa una de esas heridas verticales. Y lo otro que también ayuda muchísimo es en el hundimiento de esa herida que tenías en el párpado superior de ese muchacho, pues esa creo que rellenaría mucho mejor que con el 5-fluoruracilo con grasa, ¿no? Entonces, felicidades, qué lindos casos y me encantó tu charla, muy bonita. Muchas gracias. Sí, Felipe, si me permites. Adelante, doc. Gracias. Sí, doctora Rosa Balse, felicitarte por la exposición, en realidad muy interesante, yo he aprendido mucho en esta charla, en especial al final la mención que hiciste al microneedling, la verdad que no lo había visto, pero me parece fantástico para poder remodelar, ¿no? Reavivar prácticamente una herida y darle una segunda oportunidad y una mejor cicatrización. Quería comentarte un poco con respecto al uso de la silicona, que sí la hemos usado. También en la industria no sé si a ustedes también les avisaron no solo la plancha, sino también un gel de silicona. No sé si han tenido experiencia con eso. Y una de las cosas que a veces hacemos en pacientes, sobre todo porque estos productos pueden ser un poco costosos, es usar el esparadrapo, que es no el que usamos comúnmente, sino el que se parece más al papel. Creo que el nombre comercial creo que es Nestare, pero lo conocemos como micropore. Y la gran ventaja de esto es que viene tanto material que uno lo puede estar usando durante un tiempo largo y sale probablemente bastante más económico. Solamente eso quería comentarles. Gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Muro. Aquí tengo una pregunta, a ver si nos pueden ayudar, de María José Hernández, que pregunta en el injerto de piel, ¿en qué momento administraron el 5-fluoruracilo? Mira, la verdad es que yo no pongo 5-fluoracilo en los injertos por default. O sea, en el fondo lo que pasa es que ese caso, como tenía una cicatriz difusa más abajo, empezamos a infiltrar tanto en los injertos como en las cicatrices, en las heridas que yo suturo. Parto con el 5-fluoracilo 2 semanas después de la sutura, o sea, no antes, por el riesgo de que se me puedan abrir.
Y si sé que es una cicatriz muy retráctil, prefiero ponerle corticoide intraoperatorio, intralesional, quizás un poquito. Pero siempre yo parto por lo menos 2 semanas después. Creo de hecho que es lo ideal, pero a veces, como les mostraba, no todas las cicatrices me llegan 2 semanas después. Entonces, parto 2 semanas después, pero lo intento igual si el paciente llegó 4 semanas después de que se cerró la herida o qué sé yo. Y lo que hago es que hago una sesión y espero 2 semanas. Espero, cuando me refiero a espero, puedo mantenerlo con compresión, con masaje. Yo creo que todo lo que sí está demostrado, y hay varios papers que lo hablan, que todo el efecto mecánico de compresión va a ayudar en la remodelación del colágeno, de cómo se disponen esas fibras de colágeno. Entonces, todo eso se los mantengo si es que es posible. Y a las 2 semanas reviso al paciente. Si es que esa cicatriz ha soltado, pero no lo suficiente, repito la infiltración. Si no ha soltado nada, también la repito. Y si soltó lo suficiente, no la vuelvo a repetir. Nada más la dejo una vez infiltrado. Porque también he aprendido que no es necesario sobreinfiltrar, porque tiene algunos efectos adversos. Entonces, y generalmente hago 2 sesiones. Si a las 2 sesiones, yo lo vuelvo a ver 2 semanas después, si a las 2 sesiones está súper bien, felices todo. Si no es suficiente, en general sigo con acciones mecánicas. Es muy raro que infiltre una tercera vez, porque también pienso que si no he tenido ningún efecto con 2, no voy a tenerla con la tercera. ¿Ya? Esa es como la experiencia. No tengo un estudio clínico con doble ciego para esto, pero es la experiencia clínica y con la que yo lo he ido utilizando, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Ahora, si después de dos infiltraciones no tengo buena respuesta, que a veces puede pasar, entonces ya dejo de infiltrarlo y sigo con otros métodos y espero el momento para la reoperación si es que no es inmediato. Con respecto a la pregunta, Felipe, estaba viendo que alguien preguntó por las dosis del 5-fluoracilo. Mira, la verdad es que el 5-fluoracilo, por lo menos yo creo que es la presentación universal, pero viene en 50 miligramos en 10 ml, ¿ya? Como es un medicamento que está hecho para oncológico, viene así. Entonces yo lo que hago es que en una jeringa de 1 ml, la misma que usamos para infiltrar Botox y esas cosas, la cargo generalmente con la mitad, porque es muy difícil infiltrar las cicatrices, y más las perioculares, que son cicatrices chiquititas con grandes volúmenes. Aquí lo importante es tratar de entrar y ponerlo cerca a la cicatriz. No es una infiltración como cuando uno está tratando de hacer un bloqueo del lido, que lo puedes hacer más alrededor. La idea es entrar en la cicatriz, incluso más. El paso de la aguja por la cicatriz nos va a ayudar también a soltar un poquito esa cicatriz. Pero esas cicatrices, como son rígidas, no permiten, no distienden. Por tanto, uno no va a lograr infiltrar grandes cantidades. Yo en promedio infiltro 0,3, 0,2 ml. Generalmente no logro infiltrar más. Y es raro que ponga más de 0,7. Entonces, si uno hace el cálculo, están poniendo un poquito menos, debe ser unos 3-4 miligramos más o menos, máximo de concentración que se está colocando. Eso es más o menos para las dosis. Súper, muchas gracias. Doctora Chaparro, no sé si está por ahí. Hola, sí. Hola, Tenía ¿cómo está, justo. doctora? ¿Cómo estás, Felipe? Muchas Bien. gracias, Hugo, Carlos Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Rosita. Hola, Jimena. Hola. Rosa, qué buena charla. Me encantó, sobre todo porque uno cuando ve el tema, uno cree que van a hablar de las técnicas de corrección, todo lo que nos dicen los libros. Sin embargo, esta es la buena conferencia porque es la experiencia, lo que no hay estudios, no hay suficiente evidencia, todo es experiencias, ¿verdad? Y reportes de casos. Entonces, me encantó y creo que es algo en trauma, es algo donde pues uno puede tener esa versatilidad y probar de todo, porque todo lo que uno haga en trauma, todo es bueno. Finalmente, las cicatrices, los resultados no dependen del cirujano, si van a ser consecuencia finalmente del trauma, ¿cierto? Y de la cicatrización del paciente. Entonces, yo estoy de acuerdo también con que las técnicas combinadas y el manejo temprano de las cicatrices tienen los mejores resultados. Combinar infiltraciones, lo más sencillo que puede hacer el paciente y que no cuesta nada es el masaje y la presión, enseñarle al paciente a hacer muy bien la técnica, que no es masajearse y tocarse delicadamente, sino hay que hacer una presión firme
y la frecuencia de esto. En cuanto a manejo temprano, yo también trato de arrancar, pues, cuando empieza esa fase de remodelación, sobre todo si sé que van a hacerse, son zonas que tienen más riesgo, por ejemplo, los cantos internos, o cuando se comunican frente, ceja y párpado superior, sé que van a hacer más retracción, entonces empezamos más tempranamente para ganarle a esa remodelación, o si tiene antecedentes de cicatrizaciones anormales. Del 5-fluoracilo, yo también lo empecé a usar, pues, cuando tenía como triamcinolona y empezaba a ver que tuve ciertas atrofias dérmicas, depósitos de cristales, hipopigmentaciones, demasiadas telangiectasias, y por todo eso pasé. Entonces empecé como a diluir siempre la triamcinolona. La diluyo siempre con lidocaína para que sea más confortable la aplicación y también la concentración sea menor y más diluida, menos cristales. Entonces, por ejemplo, la diluyo al 70% o al 50% casi siempre. Y la triamcinolona sí la infiltro como cada 4 semanas. El 5-fluoracilo empecé a probarlo cuando vi como esas secuelas agresivas de la triamcinolona, empecé a probarlo. No, lo hacía cada 4 semanas, pero muy bien, que gracias, porque lo voy a hacer ahora, de ahora en adelante, cada 2 semanas. Y si tenía esa duda, porque yo pienso que yo trato de infiltrar mientras esté en los primeros 3 meses. Si arrancamos a los 20 días, hacemos 2 infiltraciones, quizás tenemos como un mes y medio apenas. Yo le he seguido intentando 3, 4 aplicaciones. Y sí, 5-fluoracilo no tiene efectos. Incluso he pensado eso, que en párpados va muy bien, pero en zonas más gruesas creo que ya no hay tan buenos resultados, y ahí yo, la verdad, he combinado también 5-fluoracilo con triamcinolona en la misma aplicación, y bueno, con todo eso se puede jugar. Excelente lo de las microagujas, me encanta. Te quería preguntar, ¿cada cuánto las realizas? Yo le he realizado en cicatrices, sobre todo en las cirugías cosméticas, y le adiciono ahí factores de crecimiento o plasma enriquecido en factores, en plaquetas. Hago el microneedling y luego hago la irrigación de los factores de crecimiento con muy buenos resultados. La lipoinyección también, Jimé, la estoy usando, sobre todo en esas retracciones que hay déficit de volumen, se perdieron lamelas, entonces ayuda como un expansor en esas zonas donde un expansor pues no viene de ese tamaño. Nos ayuda primero que todo a expandir, y además las células madre, que son benditas. Así que Doctora, muchísimas gracias. una Muy pregunta, bueno. muchas gracias, doctora Chaparro. No sé qué experiencia tienen ustedes en el manejo de los simpléfaros que son postraumáticos. ¿Cómo lo podrían manejar? Si nos podrían dar algunos tips en relación a eso, que la verdad, después de una cirugía es bastante compleja. Bueno, Rosita, vos. hola. Yo lo que he realizado es que soy muy amiga de los anillos de simbléfaro desde el inicio. Cirugías que sabemos que van a perder fondo de saco y que también tienen heridas de conjuntiva extensas, y hacemos la reparación, y de una vez ponemos anillos de simbléfaro. Si no está el anillo fabricado a la medida y eso, sencillamente usamos como un tubito de silicona, es una extensión de anestesia, creo. La instrumentadora lo toma y ya les tiene como la medida, y empieza a hacer anillitos a medidas al azar, y se le pone al paciente. Solo con eso, la verdad, les ayuda mucho. Si no tienen un anillo ya prefabricado, esto se puede dejar, incluso el paciente se lo dejamos un mes o lo que aguante. ¿De Doctora, qué? Perdón, Tania, no entendí. ¿De qué son los anillos que te hace la instrumentadora? El Sé suero. que usa una extensión de anestesia, no sé exactamente, Ah, es una tubita, pensé que era una ya. cánula, una sonda, es una extensión de anestesia, así lo llaman aquí, y es como un tubito de silicona, y lo que hace es que corta el anillo y luego dilatan las puntitas, le dilatan la punta y lo introducen, tratar de que quede ahí para no tener suturas ni nada de eso. Insertan una punta dentro de la otra, que la pueden dilatar con una pinza mosquito. Y la verdad, eso ha ayudado un montón, pues porque de una vez no cuesta nada y el paciente lo tolera muy bien.
Obviamente pues le ponemos sus gotas de antibiótico, de antiinflamatorio, pero se los dejamos un mes y medio. Doctora Arce, mira, aquí yo tengo una pregunta. Dice, para cicatrices verticales rebeldes, ¿recomiendan plastía en Z, post inyección de corticoides y 5-fluorouracilo? Yo creo que, o sea, en el fondo la cetoplastía es una alternativa para reoperar si es que te va a dar, en el fondo te va a mejorar la distensibilidad en el sentido vertical que uno quiere mejorar. Es claramente una técnica súper útil para mejorar muchas cicatrices retráctiles. Y la inyección, como les explicaba yo, lo que yo trato de hacer, a menos que el paciente tenga realmente un sufrimiento ocular, tratar de inyectarlo, porque incluso en esas cicatrices retráctiles, si nosotros las logramos soltar, vamos a tener un tejido que va a ser mucho más maleable para trabajar cuando queramos hacer esa cetoplastía o esa resección completa de la cicatriz. Entonces sí, la cetoplastía yo creo que es una técnica maravillosa para mejorar cicatrices retráctiles al reoperarla. Quería contestarle aquí está la doctora Diana Melgarejo, que preguntaba ¿hasta qué tan tardíamente uno podría intentar hacer la infiltración? Y la verdad es que si ese paciente no ha sido tratado, yo creo que uno no peca en nada en intentar infiltrarlo cuando lo vea, aunque sean cicatrices retráctiles tardías. Pues, evidentemente va a ser mucho más difícil que responda como uno quiere si lleva 3-4 meses de cicatrización, pero no pierdes nada en intentarlo y, como te digo, mejorar un poquito la calidad de esa cicatriz para la reoperación te va a ayudar después en la cirugía. Y después preguntaba a alguien también sobre el microneedling, si es que se puede hacer con el Dermapen. O sea, probablemente sí, es la misma, ¿cómo se dice? Es la misma ciencia, la misma base, que es hacer micropunciones, ¿cierto? Lo que sí es importante es que hay que ser agresivo, pero con el Dermapen también. Yo uso el Dermapen para las arrugas y para las cosas estéticas, y efectivamente si uno no es agresivo en el Dermapen no tiene resultados. Esto es parecido, tienes que ser bien agresivo, tienes que lograr realmente que se produzcan estas punciones, y la cosa importante es acordarse con el Dermapen, tanto con el roller tiene la gracia de que la punción siempre es perpendicular. En el Dermapen uno en el fondo puede girar un poco el Dermapen, y lo que uno quiere entrar es perpendicular para hacer estas lesiones puntuales en la piel que no te arrasen con toda la epidermis, pero que te permitan esta remodelación de colágeno, pero probablemente se puede hacer. O sea, el que tiene disponible un Dermapen lo podría hacer perfecto. Ya, y aquí Sí, yo están diciendo que lo he hecho con Dermapen y sí, lo hacen pues bien. un poco más de longitud y se pueden muy bien, sobre todo las de párpados, que es más fácil de manipular ahí. Rosita, una acotación en dos cosas en realidad. Me llegan muchos pacientes eviscerados, enucleados, qué sé yo, que no les ponen conformador. Y ahí va mi comentario para lo que decía Felipe de los simbléfaros. Entonces, no olvidarse que cuando la conjuntiva está inflamada, no solo lesionada o pérdida de conjuntiva, cuando la conjuntiva está inflamada, se va a retraer. Entonces, a todos los pacientes que les hagan una evisceración, deberían ponerles un conformador para que luego tenga un buen fondo de saco y nos pueda entrar una bonita prótesis. Todos los pacientes tienen que llevar conformador. Entonces, yo siempre les aconsejo a todos los oftalmólogos, cuando los veo en la academia, cómprense anillos, muchos anillos, porque cuestan $3, creo, y uno tiene que tener en el consultorio un arsenal de anillos para ver cuál le hace al paciente. Entonces, compren anillos, ténganlos siempre en el quirófano, en el consultorio siempre, y eso para cualquier oftalmólogo. Dos, cuando hagan una sutura vertical en el párpado superior o inferior, no se olviden poner un punto de Frost. Esto va a evitar que haga una persiana y el párpado se retraiga. Siempre poner un punto de Frost ayuda, el estirar el párpado ayuda a que luego no tenga una cicatriz vertical retráctil, que son las que más se retraen en realidad, y especialmente en el párpado superior porque es un párpado móvil. Y lo tercero, acá no llegaba el Kenacort, no había Kenacort, había un Kenacort de contrabando, entonces cuando lo usábamos no sabíamos si iba a ser de contrabando o no. Entonces hemos usado por mucho tiempo betametasona, que también es muy económico, y hay siempre, y también es efectivo. Entonces, muchas veces, como decía Pedro Muro, hay que acudir a lo que tenemos, a lo que sale económico para el paciente,
y pues el masaje es el más económico de los tratamientos para las cicatrices. ¿Cuándo hacer una zetaplastía? No hay que olvidarnos que el proceso de cicatrización es 1 año en realidad. Entonces, tendríamos que esperar por lo menos unos 6, 8 meses antes de decidirnos a hacer una cirugía, porque sabemos que esa cicatriz se va a ir remodelando. Y claro, una de las cosas que más difícil es lidiar con un paciente impaciente, ¿no? Entonces, siempre decirle al paciente que la cicatrización dura 1 año, mostrarle fotos y que se convenza de que va a ser así, porque siempre nos apuran a nosotros para hacerles una reconstrucción antes. Aquí Cristina Arango tiene una pregunta súper interesante, Felipe, sobre, en cuanto al trauma complejo, ¿cuáles son los tiempos para la cirugía de globo ocular y la intervención de los párpados? Y esa es una pregunta que bastante compleja, ¿verdad? Obviamente, por lo menos en nuestra unidad, no sé, Felipe, que también trabaja en una unidad de trauma ocular, la prioridad siempre va el globo primero, ¿cierto? Si tenemos una herida penetrante, un estallido y además una lesión importante de párpado, se opera siempre el globo ocular primero, incluso, diría yo, en los casos donde hay un muy mal pronóstico visual, por una cosa médico-legal, nosotros siempre vamos a tratar de solucionar la parte del globo ocular primero. Si es que no hay una inflamación demasiado importante, muchas veces logramos en el mismo acto quirúrgico suturar el globo y después hacer el cierre palpebral. Sin embargo, en muchas ocasiones el edema, la inflamación, hace que el cierre palpebral genere una tensión tan importante que pone en riesgo nuestra sutura ocular o la presión ocular. Por lo tanto, en esos casos muchas veces uno no peca en dejar que se realice la cirugía de cierre primario o de exploración para el estallido y en un segundo tiempo, 2 o 3 días después que uno ha logrado controlar un poquitito la inflamación, ir a cerrar ir a hacer el cierre del párpado si es que es necesario. Esa es como mi idea. No sé, Felipe o Jimena o Pedro o Dania o alguien tiene alguna forma distinta No, lo que pasa es que lo complejo es nosotros que también. Sutura párpado algunas veces puede ser más complejo en la revisión hasta el fondo de ojo, presión y todo lo demás, que yo creo que es importante. Doctora, acá hay una pregunta que me hicieron, que si podría explicar nuevamente cómo usa el 5-fluoruracilo con el bloqueo de anestesia y si en algún momento ha usado o ha hecho una mezcla con ácido hialurónico. Sí, a veces lo he usado con ácido hialurónico, un poco parecido a lo que explicaba Jimena de la grasa, de buscar el efecto como expansor. Eh, eh, y lo que hago mira, antiguamente mezclaba yo el 5-fluoracilo con la lidocaína directamente. Parecido a lo que hace Tania con la triamcinolona, que yo también lo hago un poco con la triamcinolona, porque la triamcinolona es más dolorosa y por los cristales, qué sé yo. Pero el 5-fluoracilo yo prefiero, le pongo lidocaína al paciente en el sitio donde voy a entrar con la aguja de 5-fluoracilo, para que no sea dolorosa la entrada de la aguja. La verdad es que es muy difícil que el paciente tenga un bloqueo completo y que no sienta el pinchazo y la distensión, pero como es cortito, les pongo un poquito de lidocaína en esa zona para que por lo menos el entrar con la aguja no sea doloroso y luego infiltro directamente sobre la cicatriz. No les pongo lidocaína directamente sobre la cicatriz porque es 2 veces el dolor. En el fondo le va a doler cuando le infiltras la cicatriz y le va a doler cuando le ponga el 5-fluoracilo porque la cicatriz probablemente no va a tener tiempo suficiente para que la lidocaína haga su efecto, la lidocaína no va a difundir como uno quisiera, por lo tanto no vale la pena, es bastante doloroso ya infiltrar una vez. Entonces lo que hago es tratar de ayudar un poquito pericicatriz con un poquito de lido y voy viendo las cantidades y infiltro. Y de nuevo, muchas veces pruebo, como les decía, a veces los pacientes tienen un poquito de hipoestesia si no es tan tardía la cicatrización, y entonces a veces los infiltro sin bloqueo. Eso es básicamente lo que hago como bloqueo. Y cuando es con triamcinolona sí lo mezclo con la lidocaína. Y cuando les pongo el ácido hialurónico, lo que hago es que infiltro el 5-fluoracilo y después les pongo el ácido hialurónico. Y no al revés, porque lo que quiero es asegurarme que el 5-fluoracilo llegue al tejido directamente y el ácido hialurónico lo que va a hacer es como hinchar ahí la zona. Entonces lo prefiero hacer así. No los mezclo el ácido con el 5-FU en la misma jeringa ni nada.
Súper. Así es como yo lo hago. Y respondiendo a tu pregunta, Felipe, yo creo que, como bien lo dijeron, los anillos son súper importantes para el simbléfaro. Cuando son simbléfaro, que no están alterando en forma demasiado importante la funcionalidad, o sea, la superficie ocular, uno puede dejar que cicatricen, o sea, que termine la cicatrización y puedes hacer colgajos, rotaciones, injertos. Hay técnicas súper lindas, hay una técnica descrita por Jim Merritt que se llama un bikini, que pone dos trozos de conjuntiva como enfrentados, pero son reparaciones tardías. Y en forma primaria, a los que yo más miedo le tengo son a las causticaciones grandes, donde uno sabe que eso puede adherirse todo y ahí sin duda el anillo es primordial. Doctor Muro, una pregunta, son más populares graves. ¿En qué momento usted pensaría en usar un tejido para poder reparar un párpado? ¿Lo usaría de forma primaria o lo haría, esperaría un tiempo? No te escuché bien, Felipe. No sé si me escuchan. Sí, ¿puedes repetir en qué momento usar? ¿En qué momento pensaría en usar un parte o usar tejido de otra parte del cuerpo para poder reparar un párpado? ¿Lo pensarían en una opción primaria o si una opción primaria, en qué momento? Bueno, en realidad, bueno, creo que Rosa lo podría decir mejor que yo, pero como más de una vez te mencioné y tú lo mencionaste al final, al comienzo también, es que muy rara vez falta tejido, ¿no? Y lo que hay que hacer es enfrentar, sobre todo el paciente que recién llega por primera vez a una cirugía y es como armar un rompecabezas, uno tiene que tratar de buscar todas las piezas, ¿no? Muy rara vez falta tejido. Y bueno, si es que por ahí hay que proteger el ojo, hay que ver la forma de todas maneras. Si se necesita injerto en ese momento, hay que usarlo, pero eso es algo muy raro, diría yo, ¿no? En estos casos. ¿De qué parte? Bueno, igual, cuando enfrentamos un paciente que tenemos que hacer una reconstrucción de otro tipo, siempre tenemos los tejidos a la mano, que sabemos que el mejor es el tejido del mismo párpado, ¿no? Si es que queremos reconstruir párpado inferior y un paciente mayor, tenemos exceso de piel del párpado superior, eso es lo que vamos a usar. Pero después siguen en orden, pues no, los tejidos retroauriculares, preauricular, etcétera, todos la piel más delgada que podamos usar para esta zona, ¿no? Yo creo que Rosa nos puede responder esto en forma magnífica, ¿no? Yo creo, Pedro, que estoy súper de acuerdo con lo que dice Pedro. Yo creo que en general los párpados uno tiene que ser súper conservador en retirar tejidos que se vean necróticos y todo y tratar de reconstruir con lo que hay. Yo soy poco amiga de hacer injertos en las reparaciones primarias porque es difícil calcular realmente si es que está faltando mucho, no, o sea, no me parece a mí que estéticamente anden tan bien. Entonces, siempre tratar de usar el tejido que hay, de ordenarlo, como bien dijo Pedro, como un rompecabezas, que es la parte entretenida de esta pega, de lograr armar de un desorden así enorme un párpado, que parezca párpado al final de la cirugía. Y yo trato de dejar la reparación, o sea, los injertos y todo eso para etapas secundarias en la cirugía. Sobre todo más porque generalmente lo que hablábamos al principio, estamos hablando de un paciente que además tiene probablemente trauma ocular asociado a otras cosas. Entonces, trato de limitar en el fondo la intervención y con injertos generalmente tardíos, a menos que tenga realmente una pérdida importante de tejido que uno sabe que no la va a poder cerrar inicialmente, trato de evitarlo. Esta pregunta es bastante básica, bueno, para ustedes, pero también muy importante para los residentes. Doctora Arce, ¿con qué material usted sutura los párpados? Bueno, siempre los tejidos profundos yo los suturo con Bicril, muy delgado, generalmente 6 ceros. El borde del párpado, sí con nylon, la sutura de 3 puntos es la que prefiero en el borde palpebral. Y en el mismo párpado generalmente uso 6 o 7 dependiendo qué tipo de lesión es, qué tan grande es, qué tracción tiene, ¿no?
En los tendones cantales, siempre nylon, porque van a ser lugares de tracción y queremos que la sutura permanezca bastante tiempo. Y algo que es fundamental en lo que decía de armar el rompecabezas, Rosita, es que acuérdense, cuando armamos un rompecabezas buscamos la cabecita donde entra en un huequito. Entonces, cuando vean un párpado que está todo desarmado, traten de buscar huequitos y cabecitas, ¿no? Y ver dónde encajan, porque seguramente ahí está el pedazo que no están encontrando. Y generalmente sí se encuentran todos los pedacitos, ¿no? Entonces, esa es una cosa básica. Y algo que me gustaría tocar, que no lo hemos tocado y que me parece importante, es en el trauma de la vía lagrimal. Eh, a mí me gusta mucho la intubación a la nariz. No sé qué piensan mis colegas, porque ahora han aparecido muchos tubos que son monocanaliculares o los bicanaliculares, pero lo que me gusta de la intubación a la nariz, especialmente cuando hay una lesión de canto interno, es que cuando jalamos el tubo a la nariz, todo el canto se arma. Siempre es difícil armar los cantos mediales, pero cuando jalamos el tubo de silicón a la nariz, automáticamente todo entra en su lugar. Entonces, eso tiene de ventaja para mí en el trauma de canto medial, la intubación. Nos ayuda muchísimo a poner anatómicamente el canto. Doctora Chaparro, ya para ir avanzando y ir finalizando, ¿qué piensa usted respecto al manejo de las complicaciones? ¿Al manejo de qué? Se te fue el audio, Felipe, de nuevo. Repite la pregunta. Las complicaciones posteriores a causticaciones, el manejo de las lesiones palpebrales. Vale. Anoto una cosita de lo que estaba hablando Jimena ahora y es que el punto de Frost, importantísimo también cuando sabemos que son cicatrices que se van a retraer. Trato de dejarlo siempre, si es de arriba o de abajo, algunos días. También, de acuerdo que no usamos injertos de entrada, no van a tener una buena sobrevida. Y es tratar de echar manos de colgajos. A veces pueden parecer muy elaborados, pero es sencillamente dejar fluir la creatividad y extender donde van las heridas y sobre todo tratar de extenderse por las líneas de tensión. Entonces, si tenemos heridas aquí en párpado superior, bueno, extendámonos un poquito más y disequemos o decolemos pues bien ese colgajo, disequemos bien la parte muscular y separemos la piel para que pueda avanzar. Realmente con los fellows y residentes insistimos en eso, en que no se asusten, casi siempre alcanza los tejidos, entonces dejar avanzar las heridas, extenderlas un poquito, avanzar los tejidos, pero hay que liberar muy bien el músculo y ellos van cediendo y se va cerrando los defectos. En cuanto a la de las quemaduras, pues por cáusticos y eso, súper severas, tratamos de tener, pues realmente somos un centro que tenemos referencia en el oriente colombiano para trauma y de los pocos que tenemos oftalmología 24/7, llegan muchas quemaduras, especialmente en diciembre y eso, y hacemos un manejo pues agresivo. Incluso me encanta la membrana amniótica en ese momento, en momento agudo, para tratar de recubrir superficie ocular, fondos de saco e incluso bordes palpebrales. Ponemos membrana amniótica, 2-3 capas y ponemos anillo de simbléfaro para tratar de mantener los tejidos e incluso algunas de tarsorrafes teniendo cubiertos los bordes por membrana amniótica para dejar eso quieto y que no haya tanta adherencia. Ya después manejo pues de pestañas y eso, el entropio no son tan severos, pero siempre manejamos membranas amnióticas y anillos de simbléfaro tempranamente, en fase aguda. Super. Bueno, para ir finalizando, les pediría si a cada uno nos puede dar algún tip de manejo de las heridas palpebrales. La verdad son bastante frecuentes y como dice mi amigo Hugo Campos, es la primera batalla para enfrentar un trauma ocular. No sé si podemos partir con la doctora Balcells, que nos dé algún tips. Estás muteada, Rosa. Ahora, perdón. Sí, el primer tip, sobre todo para los residentes, es que yo creo que hay que familiarizarse muy bien
con rearmar los cantos. Yo creo que si uno sabe los cantos y los bordes libres, si uno aprende a armar un borde libre, como decía Jimena, el puzzle el rompecabezas se te va armando solito. Y entonces son las dos cosas, los cantos y los bordes libres, y con eso ya uno va a lograr por lo menos tener una una buena protección ocular. Entonces, un tip quizás es entrenarse en aprender a hacer eso. A veces tenemos residentes que les toca ver mucho trauma, otros no tanto, y a veces es más difícil. De repente, los que no ven tanto trauma lo pueden practicar con las lesiones tumorales, pero es importante aprender a hacer eso. Y quiero hacer solamente un comentario pequeñito, lo que dice Jiménez es totalmente cierto. Reparar la vía lagrimal con una sonda bicanalicular a nariz ayuda un montón a reformar el canto medial. Sin embargo, yo que trabajo con residentes, debo decir que estoy tremendamente agradecida de la mini monoca, porque lo que sucede es que es una técnica que no es tan fácil de aprender. Y desde que nosotros tenemos la mini monoca, tenemos muchas menos vías lagrimales perdidas, porque basta con que alguien sepa utilizar esa sonda, que es mucho más fácil, ¿cierto? La mini monoca, y aunque el canto no quede bien reformado, por lo menos la vía lagrimal está salvada y uno puede reformarla en segundo término. Entonces, ahí lo importante es atreverse a entrenarse en la técnica. Hay ahora varios modelos que uno puede usar de técnica quirúrgica, y es lo más cercano como a la cirugía macro y no microcirugía de la oftalmología, así que hay que tratar de echar mano también de los recuerdos que uno tiene del internado y todo eso. Muchas gracias, doctora. Doctora Arce, no sé si nos puede dar alguna recomendación, algún tips. Todo ya lo han dicho bastante bien y bastante completo. O sea, lo único que yo podría acotar a todo esto es no olvidarnos del colágeno, la vitamina C, etcétera. Todos esos suplementos orales también ayudan en ciertos traumas. Algunos traumas pueden ir a cámara hiperbárica. No olvidarnos de otras cosas que podemos echar mano cuando tenemos un trauma severo, difícil y con necrosis, etcétera. Nada más eso. Un saludo a todos, y acabo de verlo a Carlos Wong. Gracias por la invitación, un gusto verlos. Pues, Jimena. Doctora Chaparro, no sé si nos podría dar algún comentario, algún tips, igual que... Bueno, todo ha sido muy, muy completo. Consejo, primero, no asustarse, no todo lo que parece es la realidad. Hay que esperar a poder hacer una exploración completa, anestesia general. Tampoco es cuando llegan los traumas con demasiada edema, no pasa nada con decir no lo operamos ahora, lo operamos en 48, 72 horas y se inician esteroides esperando a que baje un poco el edema. Nos puede ayudar a facilitar que los tejidos sean un poco más. También siempre empecemos por borde palpebral, cantos internos, y de ahí en adelante todo fluye. Tratemos de avanzar, colgajos, avancemos los tejidos, no les dé miedo. Y otra cosa es que no todo tiene que cerrar completamente. Si les queda faltando unos milímetros, tranquilos, eso va a cerrar por segunda intención. Solo va a cerrar con el tiempo, y si no, podemos ponerle además este tipo de cremas o geles como el fitostimuline que usamos nosotros, que nos ayuda a granular tejido. O sea que no está mal dejar algunas zonas cruentas donde no nos alcanzó. Y bueno, creo que ya. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Doctor Muro. Ya, gracias. Bueno, agradecer por la oportunidad. Excelente la charla de Rosita. Me encantó. Lo único que les podría adicionalmente mencionar es que, en principio, cuando estemos frente a esto, es no eliminar tejidos, ¿no? Por más que veamos que el tejido no tiene vitalidad, que tiene un cambio de color, hay que tratar de preservarlo. Muy rara vez hay que eliminar, y eso es una de las cosas que vemos cuando nos llegan pacientes ya suturados en otros sitios, ¿no? Sobre todo por personas pues, que no conocen mucho la anatomía de esta zona. Recordar que hay una muy buena vascularización en esta zona, y siempre hay que darle la oportunidad para que estos tejidos prendan. Y lo primero para hacer, que ya lo mencionaron, pero lo repito, es anestesiar bien la zona antes de comenzar a trabajar, evitar la tentación de lo primero colocar puntos, primero soltar todo y armar nuevamente el rompecabezas, como nuevamente lo menciono.
Gracias nuevamente y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bueno, apareció un gran oculoplástico, el doctor Tobilla, no sé si nos escucha. No, parece que... Bueno, Sí, aquí estoy. ¿cómo está, doctor? Aquí estoy. ¿Cómo están? Bueno, Bien, gusto saludarlos. Llegué un poco tarde, me enteré tarde de la sesión y ya llegué a la hora de las preguntas y respuestas, pero fabulosos los conceptos, ¿eh? Además, qué buen panel organizaron. sí, muy bueno. Doctor, si nos puede dar algún tips, usted que maneja fellow de oculoplástica, residente en el manejo de los traumas palpebrales. No, yo creo que esto es algo que todos los oftalmólogos deberían estar familiarizados con esto. Y nada más, no quiero ni meterme en lo que han comentado todos ellos, es fabuloso y tuvieron un panel sensacional y me da mucho gusto verlos a todos y a todas. Bueno, yo quiero finalizar esto. Muchas gracias, doctor Tobilla. Voy a dejar acá al anfitrión real que tuvo una urgencia y llegó el doctor Carlos Wong. Doctor, muchas gracias por la oportunidad, agradecer a la sociedad peruana, recordar que ahora se viene el Congreso de Glaucoma en Perú, así que, bueno, lo que Felipe, suyo... muchísimas gracias, Felipe, tremendo anfitrión moderador. Jimena, Tania, Rosa, Felipe, Pedro, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Un fuerte agradecimiento a nombre de la Sociedad Peruana y del Grupo de Trauma Ocular del Perú, de la APTO, y siempre van a ser bienvenidos para poder seguir conformando charlas de este tipo, porque realmente nos ilustran muchísimo. Disculpe la tardanza que venía de una urgencia. Pude escuchar un poco de la discusión, pero me pareció espectacular. Rosita, muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ustedes, gracias Carlos por la invitación, Felipe por la moderación y al panel maravilloso de compañeros, colegas oculoplásticos. Un gusto juntarnos y participar de este grupo de trauma ocular panamericano que me encanta. Ya nos toca hacer la próxima presencial, porque ya echamos de menos hace mucho rato que nos toca hacer uno presencial. Es cierto, es cierto. Quiero mandar un saludo al hijito de Tania, que está de cumpleaños hoy. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo y por esa dedicación con nosotros, que has dado un poquito de tu tiempo, que te hemos robado un poquito de tu tiempo con tu hijo. Bueno, eso sí, la verdad que ya todos escucharon la conferencia, todos escucharon los aportes, o sea que aprendieron también de trauma. Son cirujanos, pediatras, pero también aprendieron. Hugo, no sé si estará por ahí, Hugo Campo. Hola Felipe, sí, por aquí ando. Doctor, ¿algún tips para terminar, para finalizar? No. Yo creo que básicamente agradecer al grupo de los oculoplásticos. Trauma es una entidad muy compleja y abarca tantas cosas y siempre es refrescante escuchar conferencias como la de Rosa que mira otros tópicos diferentes de lo convencional y nunca lo que se aprenda va a faltar. Lo único que lo dijiste varias veces en la conferencia, recordar que debajo del párpado hay una cosa redondita que se llama el ojo, y cuando tengan un paciente con un trauma de párpado, siempre busquen el ojo porque a veces hay unas sorpresas. Fabuloso todos, muchísimas gracias por colaborarnos con estas conferencias que están organizando desde la Sociedad Peruana y desde la APTO. Qué gusto verlos, de verdad. Antes de que se vayan, por favor, quiero invitarlos al Congreso Boliviano de Oculoplástica, que va a ser del 25 al 27 de agosto. Hemos escogido la Chiquitanía Boliviana, que es en el oriente, cerca a Santa Cruz, un lugar donde estaban las primeras misiones jesuíticas. Es un pueblo muy bonito, San José de Chiquitos, y la modalidad va a ser presentación de casos clínicos justamente, que es de donde más se aprende. Así que todos quedan invitados 25 a 27 de agosto. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias. Va a estar fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ya no les quitamos más tiempo. Muchas gracias por sus aportes, chicos. Esperamos vernos de manera presencial, como dijo Felipe hace un momento. Bueno, muchas gracias a todos. Bien. Chao. Feliz noche. Feliz noche.
quedan todos invitados para la próxima conferencia que Carlos nos va a dar la fecha. Sí, todos los primeros martes de cada mes estamos haciendo las charlas de la Sociedad Peruana y las quincenas, los casos clínicos con el doctor José Dalma de la PEC. Entonces están cordialmente invitados a las charlas que estamos dando. Ya les mandaré por mensaje, como les he mandado todos estos días, el nuevo flyer. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia.